Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy Buenas buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están, Buenas compañeritos? noches, dicen. ¿Cómo están, compañeritos? Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora, ciencias naturales. Ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en unidad 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, con el tema número 2, las moléculas, niveles de organización biológica y clasificación taxonómica. Esos son los temas que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Por favor, ayúdenme apagando, silenciando los micrófonos para que puedan escuchar todo el mundo clases y no exista interferencia. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas. Esta es la parte central, lo que se encuentra remarcado de amarillo, y la parte central, lo que ustedes tienen que desarrollar. Dice, primero, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes. Use las normas fijadas por Linneo. Y eso ya vamos a explicarles cuáles son las características de cada uno de ellos. La siguiente dice, busque algunos datos interesantes sobre los 5 reinos estudiados. Igual vamos a ver sobre los 5 reinos, qué es lo que ha pasado. La tercera dice, responda a las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la estructura del reino Monera? La siguiente dice, enumere los reinos de la naturaleza con un ejemplo. Y la siguiente dice, enumere los niveles de organización biológica. Esas son las actividades que ustedes van a desarrollar para la presente semana. Recuerden que todas las actividades son a mano, son escritas. Tienen que ser claras y ordenadas la presentación. Tienen que cumplir primerito antes del desarrollo de esta actividad. Tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, ya saben qué es lo que tienen que hacer. En la parte superior de la hoja realizan el rotulado, cumplen con todos, completan, perdón, con la información que se les solicita y posterior a eso inmediato empiezan a desarrollar la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema de las moléculas, niveles de organización biológica, clasificación taxonómica correspondientes a la semana número 2 del 11 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entregas justamente desde el 11 de septiembre, la fecha límite de entregas del 30 de septiembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2023, así que tienen todo el tiempo pertinente para seguir desarrollando. De hecho, toda esta información, lo que se les solicita aquí, está en su material de apoyo que va a ser el tema a continuación que vamos a empezar a explicar. Vamos a desarrollar, vamos a iniciar con el proceso de explicación. Vamos a iniciar. Y vamos a empezar con la descripción del tema que se encuentra a continuación. Y vamos a ver lo que son las moléculas. Vamos a iniciar viendo cuál es la conceptualización, en qué consisten las moléculas. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes forman una molécula. Un ejemplo es la hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono hacia la sangre. Entonces, ese es un ejemplo de molécula. Nosotros tenemos moléculas. En cuanto a los niveles de organización biológica,
La organización interna de los seres vivos corresponden a células, tejidos, órganos y sistemas. Y eso ya habíamos visto la clase anterior. La organización interna de todos los seres vivos, la unidad básica, la unidad principal del desarrollo de los seres vivos es la célula. La célula es la unidad mínima, pero es la más importante porque a través de la unión, a través de la asociación de células, van a ir formando una serie de estructuras que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ya sabemos que la célula es la unión principal que da origen a la vida, pero la unión de células da origen a un tejido. La unión de tejidos da origen a un órgano o a los órganos. Y la unión de órganos da origen a los sistemas. Prácticamente es una cadena. Es una cadena lo que fluye aquí. Entonces, la unión de células va a dar origen a un tejido. Ahora, una vez que está conformado el tejido, la unión de tejidos va a dar origen a un órgano o a los órganos. Y la unión de órganos va a dar origen a los sistemas. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos solo de los seres vivos. Los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas son las características de los seres vivos. Ellos obviamente son características propias en relación a los individuos, a las poblaciones, a las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Cada uno de estos son niveles exclusivos donde se van a desarrollar prácticamente todos los seres vivos. La célula. La célula es la unidad básica de los seres vivos, como les había dicho a continuación, anteriormente. Cada célula realiza funciones de nutrición, de relación y de reproducción. ¿Cuáles son las funciones de la célula? Primeramente, nutrición. Ellas se nutren por sí solas. Luego de nutrirse, se relacionan. Por ejemplo, en la epidermis, para formar la epidermis, para formar los tejidos, tienen que relacionarse con células que cumplan la misma función, que cumplan el mismo objetivo. Eso es la relación. Y también la última etapa es la de la reproducción. Las células también tienen que, obviamente, reproducirse. Entonces son las cualidades de una célula. La célula es la unidad básica de los seres vivos y cada célula realiza funciones de nutrición, de relación y de reproducción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan. Obviamente, nosotros habíamos visto en clases anteriores cómo estaba organizado, cuál es la característica en relación, incluso incluido el hombre dentro de estas organizaciones. Entonces, cada uno tiene una función diferente, cada uno ha evolucionado de forma diferente para poderse adaptar a los diferentes niveles de vida que tenemos hasta la actualidad. En cuanto a los tejidos y a los órganos, los tejidos se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales, el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión. En las plantas, por el contrario, el tallo está formado por tejidos dérmicos, fundamental y vascular, y se encarga de conducir los nutrientes a toda la estructura del organismo. Son órganos analógicamente similares, pero con funciones totalmente diferentes, con estructuras diferentes. Eso en cuanto a los tejidos y a los órganos. En cuanto a los órganos y a los sistemas, varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, órganos como la boca, el esófago y el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian para realizar la digestión. Otros ejemplos del sistema en el ser humano son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor, entre otros. El trabajo coordinado de las partes de un ser vivo constituye un organismo. Todo lo que está funcionando. Por ejemplo, nosotros somos un organismo, porque todo el corazón, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todo está trabajando simultáneamente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por tanto, somos organismos, o estamos considerados como organismos. A continuación vamos a ver las propiedades de los seres vivos. ¿Qué entienden ustedes por propiedades? ¿Alguien que me pueda decir qué serán propiedades?
Nadie. Si están ahí, si están atentos. Sí, Lice, pero no entiendo más claro yo, licenciado. Cuando hablamos de propiedades, es más o menos como hablar de los adjetivos de forma general. ¿Qué es lo que hace un adjetivo a un sustantivo, por ejemplo? Me imagino que todo esto ya les van a seguir dando en lenguaje. Un adjetivo lo que hace es describir una cualidad. Cuando hablamos de propiedades, son las cualidades de los seres vivos. Cuando, por ejemplo, yo hablo de cuál será la cualidad de una mujer, por ejemplo, para que se tengan una idea más clara de qué es una propiedad, prácticamente es como una cualidad. Si yo les pongo el ejemplo de cuál es la cualidad de las mujeres, la cualidad de las mujeres es tener la fisonomía propia de las mujeres, los senos, el cabello largo, la voz delgada, tener rasgos finos, ¿no es cierto? Esas son las cualidades. En cuanto cuáles son las cualidades del hombre. Obviamente que los rasgos son son diferentes, la voz es más gruesa, el cabello es corto, las estructuras faciales igual son diferentes, son más robustas a relación de la mujer. Así como yo acabo de describir, tanto al hombre y a la mujer, son las propiedades de los seres vivos. Las propiedades de los seres vivos son estructuras o cualidades, las cuales los diferencia entre funciones. Y vamos a ver cuáles son las estructuras y las propiedades de cada uno de ellos. Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confiere ciertas cualidades, conocidas como características. Los sistemas inanimados, en este caso, no las poseen. Por ejemplo, las rocas, por ejemplo, los minerales no contienen propiedades. De acuerdo con Audesic Mayer, podemos describirlas. Estas son, primero, los seres vivos tienen una estructura organizada, cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va obviamente en aumento. Otra de las cualidades es que los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman en metabolismo. ¿Cuál es este proceso? A través de la digestión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí dice, los seres vivos tienen la capacidad de adquirir materia y energía del exterior. Cuando nosotros ingerimos una manzana, cuando nosotros comemos una presa de pollo, cuando nosotros comemos una papa, ahí estamos adquiriendo materia y energía para nosotros poder seguir desarrollando nuestras actividades. Y los transforman. ¿Dónde los transforman? En nuestro intestino. Comemos, se transforma en el bolo alimenticio, llega al estómago y existe un proceso que se denomina digestión, si han de haber escuchado. En ese proceso de digestión se va separando lo que sirve y lo que no le sirve. Los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, lo que usted esté ingiriendo, obviamente va separándose a través del proceso de la digestión. El cuerpo va absorbiendo lo que necesita y va eliminando lo que no necesita. ¿Cómo lo elimina? A través del proceso de excreción, tanto de orina como de heces fecales. A este proceso se lo denomina metabolismo. Metabolismo, ese es el proceso mediante el cual el cuerpo humano toma o adquiere materia y energía desde el exterior. La siguiente dice, los seres vivos tienen capacidad de autorregulación. A este proceso se lo denominaba homeostasis. Cuando hablamos de que los seres vivos tienen la capacidad de regulación, por ejemplo, vuelvo y repito con ustedes mismos y hablamos en temas anteriores, por ejemplo, cuando nos da gripe, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? O sube o baja la temperatura. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico identificó el problema, identificó al virus, identificó una serie de cualidades, de características del cuerpo extraño y procede a través de la temperatura a tratar de eliminarlo o reducirlo o bajando la temperatura. Entonces, este es el proceso de homeostasis cuando nuestro cuerpo va regulando la temperatura para que nuestros órganos no se saturen, no se sobrecarguen con temperatura y obviamente procedan a dañarse o a colapsar. Entonces, este es el proceso mediante nuestro organismo tiene la capacidad de autorregulación de la temperatura para poder determinar, para poder mejorar el funcionamiento de los órganos internos.
Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético que se denomina el crecimiento. Y por último, los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente a través de la irritación. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada el ADN, que es el ácido ribonucleico, que prácticamente es toda la información genética que contiene la célula. Este es el proceso de reproducción. Los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Si nosotros no nos hubiésemos adaptado a partir de que se transformó del Homo erectus al Homo sapiens, prácticamente nosotros también nos hubiésemos extinguido, porque no estábamos en la capacidad, no estábamos adaptados al medio ambiente, a los cambios que se han dado en ese proceso y otra serie de características que también, si es que no nos adaptamos correctamente, obviamente nos procedemos simplemente a extinguir, nada más. En cuanto a la clasificación taxonómica, en el siglo XVIII, Linneo, ojo, aquí tienen parte de la tarea que ustedes tienen que hacer, la explicación de la tarea. Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases y las clases en filums, y los filums a su vez en los reinos de la naturaleza. Vamos a ver a continuación, vamos a ver la clasificación taxonómica. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. Ese es una especie. ¿Cuál es la característica fundamental de la especie? Que van a procrear o que van a producir seres similares y originales a los padres, que obviamente que tengan la capacidad de ser fértiles y obviamente puedan desarrollar nuevos seres. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclatura binominal, se le denomina. La primera palabra es el nombre del género o nombre genético, y este corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genético se escribe siempre en mayúscula. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de un género, y por tanto es epitelio específico. La primera letra se escribe siempre en minúscula. La nomenclatura binominal, por el contrario, permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas o bien subrayadas. En el ejemplo que vamos a ver, nosotros vamos a observar que los animales representados, obviamente, o que se van a representar, pertenecen al género, por ejemplo, Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genético anterior, el epitelio específico, característico de cada una, por ejemplo, o cuando hablamos de los perros, del lobo, por ejemplo, que son similares, por ejemplo, del lobo hablamos del Canis lupus para el lobo y del Canis familis para el perro. Ambos tienen características similares, su estructura ósea, su sistema de visión, el pelaje y otras características son similares, son iguales muchas de las veces. Pero en cuanto a las características y el comportamiento varían, cambian, ¿no es cierto? Su comportamiento es diferente. A continuación se escriben algunas de las características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Y aquí nosotros tenemos un cuadro en el cual nosotros vamos a ir identificando las características de cada uno de estos reinos. Por ejemplo, el reino Monera está representado por las bacterias. Esas bacterias contienen, o las características de la célula es una célula procariota. La forma de nutrición es autótrofa o heterótrofa. Cuando hablamos de heterótrofa o autótrofa, significa que ellos mismos o pueden autoalimentarse o obviamente pueden tomar
alimento de otras, desde el exterior. La organización es unicelular, eso quiere decir que son una sola célula. En cuanto a la característica de la célula, la pared celular contiene una estructura, una lámina que se denomina mureína. Es la característica principal en cuanto a las células, al reino monera, con la estructura de la célula. En cambio, los protoctistas están representados por algas rojas, algas pardas, diatómeas y ditoflagelados y protozoos. ¿Cuáles son las características en relación a su célula? Es una célula eucariota. La forma de nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Como les había dicho anteriormente, ¿qué significa autótrofa? Significa que ellos mismos sintetizan sus alimentos, no necesitan de depredar, no necesitan consumir a otros seres para poder alimentarse, simplemente ellos mismos sintetizan su propio alimento. Pero si son heterótrofas, eso sí, necesitan de otros seres, consumir a otros seres para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Esas son las características en cuanto a la estructura autótrofa o a la heterótrofa. En cuanto a la organización, son unicelular y pluricelular y poco especializadas. En cuanto a la pared celular, presenta en ciertos grupos y en composición variable. No es estable en relación a la pared celular. El reino Fuji está representado por los mos y las zetas. La característica de la célula es una célula eucariota. La forma de nutrición de esta célula es heterótrofa. Eso quiere decir que consumen a otros seres. La organización es unicelular y pluricelular, poco especializada. Y en cuanto a la pared celular, contiene una estructura que se denomina quitina. En cuanto al reino Plantae, está representado por las plantas con y sin flor. La célula es eucariota, la nutrición es autótrofa, la organización es pluricelular, eso quiere decir que tiene varias células, multicélulas, y la pared celular contiene celulosa en el caso de las plantas. Y en el caso del Animalae, que está representado por los animales vertebrados e invertebrados, la estructura de su célula es eucariota, la nutrición es heterótrofa, la organización es pluricelular, igual que las plantas tienen muchas células. La pared celular, en el caso de los animales, no tiene pared celular. Esas son las características en cuanto a la división de los reinos. ¿Cuáles son las características y cuáles son su distribución? Para que más o menos vayamos viendo y vayamos analizando a continuación en las siguientes clases con el resto de los temas que vamos a tratar en relación a este tema. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de las diferentes plantas. Si algo caracteriza a la vida es que la gran variedad de formas en que se presentan de esta gran variedad surgen dos necesidades. La primera, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos y la otra, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de las de otros grupos que se van a estudiar. A continuación presentamos la clasificación basada en 5 reinos de orden según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque tiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en un conjunto es más aceptada por la mayoría de la comunidad científica. Y vamos a empezar con el reino Monera. Se le conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis en el ser humano. Eso quiere decir que hay microorganismos que pueden ser peligrosos, pueden ser patógenos y otros que pueden ser beneficiosos para el desarrollo del ser humano. En cuanto al protoctista, el reino protoctista incluye algas, protozoos y mos, mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares o pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos.
El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos que en relación a sus células, su célula posee paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia, especialmente el que produce el antibiótico de la penicilina. La penicilina es adquirido o es producido a través del hongo Penicillium crigocerum. En cuanto al plantae, incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos, eso quiere decir que tienen la facilidad o que tienen la propiedad de desarrollar la fotosíntesis con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos. Tenemos los briofitos, que son los musgos, los pteridofitos, los helechos, y los espermatofitos, que están constituidos por las gimnospermas y angiospermas. Cuando hablamos de espermatofitos, significa que contienen los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, dentro de las plantas. Y por último tenemos Animalae, se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifican en vertebrados e invertebrados. Cuando hablamos de vertebrados, que tienen una estructura ósea, que tienen un esqueleto óseo, y cuando son invertebrados es que carecen de cualquier estructura ósea. De esa manera están constituidos la animalia o el reino de los animales dentro de la división taxonómica de la naturaleza. Hasta aquí la explicación en relación al tema que nosotros se les ha planificado para el desarrollo de la presente clase. Queda explicado, tienen toda la información pertinente para que cada uno de ustedes pueda desarrollar de forma efectiva la tarea que tienen planificada para la presente semana. Señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señoras y señores, que descansen. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Una buena noche. Gracias, Licen. Una buena Gracias, noche. Buenas Gracias, noches. Lice. Buenas noches.